Agradezco de antemano la invitación que me hizo la doctora María Fontomasi, los organizadores de este evento, para que pudiera disertar entonces en este panel. Comencemos entonces por definir lo que se conoce como las uniones convivenciales, que para, digamos, tener un marco de referencia, debemos partir de lo que actualmente acoge la jurisdicción argentina con el nuevo cambio pues, que hicieron del Código Civil, conociendo las uniones convivenciales como esas uniones basadas en relaciones de afecto, de carácter permanente, singulares, públicas, notorias, de parejas que tienen un mismo proyecto de vida, un proyecto de vida común, sin importar su orientación sexual. En Colombia, este concepto es similar, lo llevamos entonces a las uniones maritales de hecho, que se conoce en nuestro país como estas uniones donde un hombre y una mujer deciden hacer una vida común, formar una comunidad de vida singular. A los miembros de esta, digamos, pareja se les va a conocer entonces como compañeros permanentes. El artículo 42 de la Constitución Política de mi país reza que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que se puede constituir por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de conformar el matrimonio o por la voluntad responsable de conformar esa familia. Cuando hablamos entonces, notemos que la definición de la Carta Constitucional ampara la figura del matrimonio bajo el criterio de que sea celebrado por un hombre y una mujer. Actualmente en el país, en Colombia, se está dando una discusión respecto de las parejas que conforman, ¿cierto?, parejas del mismo sexo, y están empezando de cierta manera a hacerse notorios, a exigir sus derechos, y respecto de esto es lo novedoso y lo que vengo pues como a hablarles un poco de cómo se está presentando este cambio de paradigma en nuestro país. Nótese cómo desde la definición de lo que es el matrimonio involucra entonces o protege la Carta Constitucional los derechos del hombre y la mujer, pero no hay en mi país por lo menos legislación respecto que involucre las parejas del mismo sexo. Sin embargo, ha dicho la Honorable Corte Constitucional que goza de especial protección tanto las parejas que deciden formar familia a través del matrimonio o de la unión marital de hecho. Entonces ha comenzado la Corte a hablar de tres tipos de uniones: la basada entonces en el matrimonio, la basada en la unión marital de hecho y la que conforma las parejas heterosexuales. De una manera muy disimulada ha empezado la Corte entonces a hablar un poco de las reivindicaciones de los derechos de las parejas del mismo sexo. Esa igualdad que reza la Carta Política dice que tanto para los miembros del matrimonio como de la unión marital de hecho gozan de especial protección y gozan de esa igualdad jurídica, pero se nota, digamos, en el ejercicio profesional, más en lo que realizo, que ese mencionado derecho de igualdad no se debe entender de manera absoluta, toda vez que todos sabemos que desde su formación el matrimonio y la unión marital de hecho tienen figuras diversas, no pueden ser plenamente equiparables unas y otras, y que precisamente esas diferencias en su formación es lo que permite que el tratamiento que se le da a una y otra figura sea distinta, que incluso los estatutos jurídicos sean diversos para aplicarse los derechos que tienen las parejas del matrimonio o de la unión marital de hecho. Como decía hace un momento, entonces los derechos se rezan o dicen que es igual, y así lo reconoce pues nuestra Corte Constitucional, pero
digamos que se ha demorado un poco en organizarse en esos pequeños grupos de minorías como parejas homosexuales, y pues demorados, y por eso es que su reconocimiento social apenas hasta ahora empieza a notarse, pero ellos están haciendo entonces exigencia de esos derechos que quieren se aplique igual que las parejas heterosexuales. La unión marital de hecho, en mi país entonces debe declararse la existencia de la unión marital de hecho, y reciente una reforma del año 2009 dice que la unión marital de hecho se debe, digamos, reconocer entre parejas que aún, o hay que diferenciar, unas las cuales no tienen ningún problema para contraer matrimonio, y en ese efecto simplemente bastaría con la permanencia o la convivencia de los 2 años para ser entonces reconocida judicialmente, y la otra, cuando habiendo un impedimento legal para contraer matrimonio, simplemente entonces con la convivencia mínima de 2 años se puede decretar esa unión marital de hecho, eso sí, siempre y cuando los impedimentos, ¿cierto?, de los que se dice de la anterior sociedad conyugal, si es que existe, estuviera disuelta. La discusión que se ha dado en mi país era que se exigía que estuviera disuelta y liquidada, con un cambio en la jurisprudencia del año 2013, simplemente entonces se requiere que el vínculo anterior sea disuelto, no se hace la exigencia entonces de que se haya liquidado esa sociedad patrimonial, que es lo que surge en virtud de la unión marital de hecho, ¿sí? Y respecto de esto es que se hizo, digamos, el cambio de perspectiva respecto a cómo se debe proteger sobre todo esos derechos patrimoniales. Precisamente entonces, queriéndose proteger el patrimonio que se constituye en la familia, es que se quitó pues como ese impedimento de que fuese liquidada. Simplemente con que el anterior vínculo esté disuelto, puede entonces la pareja que conforma nuevamente a través de la convivencia una unión marital declarar la existencia de esa sociedad de hecho, para consecuente entonces entrar a reconocerse los efectos patrimoniales. Les decía hace un momento que la discusión no admite discusión y no hay problema en realidad cuando quien se quiere constituir o quiere reconocer la unión marital de hecho y como consecuencia de esto la liquidación de la sociedad patrimonial se hace entre parejas heterosexuales, que como lo reza la Carta Política, pues gozan de reconocimiento y no hay ningún inconveniente. Ahorita la discusión se presenta es con las parejas homosexuales. Mi país ha sido renuente en hacer ese cambio de paradigma, en abrir un poquito más su libertad de pensamiento. Digamos, el cambio también debe pues como a la moralidad y a las costumbres que hay en mi país aún muy conservadoras, donde se ve con escándalo el querer reivindicar derechos de los homosexuales. Incluso se dice que bueno, uno de esos derechos es a partir del, digamos, el reconocimiento patrimonial, pero ellos entonces están empezando a dar otra clase de discusiones como que si son tenidos en esa igualdad de condiciones que se predica de las uniones maritales de hecho entre parejas heterosexuales, es que puedan gozar plenamente del ejercicio de esos derechos y como tal, como se constituyen en familia, entonces poder acceder a ciertos derechos que hasta el momento entonces se predica solo de parejas heterosexuales, derechos tales como, por ejemplo, si es que se cree que es una familia, constituir la familia de manera completa, como se quiere, con hijos incluso. Se comenzó entonces a tratar el tema de la adopción, que entiendo
ya fue discutido incluso por el doctor Carlos Humberto muy recientemente. Es más, en escasos 20 días la Corte apenas está permitiendo, y solo por vía jurisprudencial entonces, que las parejas homosexuales se candidaticen, por así decirlo, a ejercer o solicitar una adopción de menores de edad. Entonces, no hay mucho que, digamos, decir respecto al tema de cómo se vienen ejerciendo los derechos por las personas del mismo sexo, toda vez que hasta el momento han sido muchos los esfuerzos, pero estamos muy renuentes y nos falta todavía, como ya lo advertimos con el cambio de norma aquí en Argentina, están ustedes bastante avanzados en el tema de reconocerles estos derechos a las parejas del mismo sexo, que no solo se debe traducir en lo patrimonial, porque si hicieron un trabajo, digamos, en comunidad, en pareja, de conformar un patrimonio, ¿por qué no reconocerles que ambos tienen derechos, así sean homosexuales, a ese reconocimiento patrimonial, pero que ejerzan sus derechos plenamente como pareja homosexual, que entre eso es los derechos que toda familia tiene, por ejemplo, a recibir o dar amor? Creería yo que más enfermo está el que considera que una pareja de homosexuales puede hacer daño a un menor de edad que simplemente quiere brindarle amor y protección. Pero en el país, en Colombia, somos muy pocos, y me uno a esa corriente, del que estamos dando la lucha. En mi caso particular, en el ejercicio profesional, es en lo que trabajo como operadora jurídica, y es si me solicitan el reconocimiento de una unión marital de hecho, parejas del mismo sexo, ¿por qué no declarar la existencia de esa sociedad marital de hecho? ¿Cuál es el inconveniente? Si, bueno, no hay norma legal, ustedes saben que cuando no hay norma entonces sería por vía de costumbre o de las fuentes del derecho, como la jurisprudencia, que ya entonces lo está permitiendo, para declarar la existencia de esa unión marital de hecho entre compañeros del mismo sexo. Como consecuencia de ello, todo lo patrimonial, en el caso de que uno de los dos tenga, digamos, seguridad social, que sea cobijado y beneficiario en el sistema de seguridad social su compañero del mismo sexo, o eso sí, declarada esa unión marital de hecho. Pero hasta el momento no se ha presentado entonces la solicitud de una adopción entre parejas homosexuales, digamos, en mi despacho. El ejercicio o el reto sería, cuando se presente esa solicitud, cuál va a ser la decisión a tomar y cómo se entraría de pronto a tener pensamientos encontrados con la comunidad, digamos, que tiene ese pensamiento aún muy arraigado, muy de la moral, que no permiten, por ejemplo, una adopción de hijos menores de edad entre parejas del mismo sexo. Pero por vía de jurisprudencia, como les dije, muy recientemente un pronunciamiento así lo permitió. Claro está que en este caso en particular fue un asunto donde los que solicitaban la adopción era hijo digamos, había procreado de manera natural una de las mujeres, era una relación entre lesbianas, entonces su pareja solicitaba la adopción de su compañera, ¿cierto?, de la hija de su compañera, y en este ejercicio la Corte no encontró ningún inconveniente, toda vez que había un vínculo de manera natural, que era la madre pues que había procreado naturalmente a su hija, que no tenía ninguna oposición para que su compañera la adoptara, ¿cierto? Sin embargo, entonces hizo el pronunciamiento la Corte de cuando las parejas del mismo sexo no tienen ningún vínculo más allá para querer adoptar, o sea, no hay un vínculo de consanguinidad, y se presente la solicitud. Estamos entonces a la espera de que una situación de esta se presente en el país para saber entonces cuál va a ser el criterio orientador de las altas cortes, y en eso vamos en Colombia. No habría mucho que decir respecto a los efectos personales, efectos patrimoniales de la unión marital de hecho,
toda vez que por la Carta Constitucional entonces reza que es en igualdad de condiciones, pero el inconveniente y a lo que estamos llamados es precisamente cuando se quiere hacer ejercicio de otro tipo de derechos como lo dije hace un momento, querer vincularse en la seguridad social como beneficiarios de su compañero permanente homosexual y si se reconoce o no esa calidad, y en clase, digamos, de las adopciones, cuando no hay ningún vínculo de consanguinidad con el menor de edad que se quiera adoptar. Es un marco de referencia importantísimo para Colombia, la legislación comparada, como lo vemos con Argentina, que Argentina sí tiene bastante evolución sobre el tema. Ya han dado como esta discusión de las parejas del mismo sexo, les han reconocido ciertos derechos, entonces sirve como criterio orientador para nuestra tierra, para Colombia, lo que se han hecho en otras latitudes, nos sirve como ejemplo y eso es lo que estamos construyendo en el país. Muchísimas gracias.